Iniciamos este bloque reconociendo el aporte de las comunidades con el cuidado de las plantas medicinales. Para ello, les he traído un extracto del texto: Situación de las plantas medicinales en Perú, elaborado por el Grupo Técnico de Expertos en Plantas Medicinales, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS. Lima, Perú, 2018. ¿Puedes leer esta primera parte, Patricia? Encantado, profesor. Presten mucha atención, por favor. Nuestro país está dentro de las áreas geográficas consideradas como centros de biodiversidad mundial, con grandes reservas de flora y fauna, destacando la presencia de plantas alimenticias y medicinales que han sido utilizadas desde la etapa pre-Inca e Inca. Continúa, Jesús. Cabe resaltar que esta gran reserva natural se debe al aporte de las comunidades de nuestro Perú profundo, cuyos pobladores conviven con la naturaleza en un equilibrio armónico, con un manejo sostenible de los recursos basado en sus conocimientos ancestrales que son transmitidos de generación en generación, resaltando el rol de la mujer en esta importante tarea. Sigue, Patricia. De igual manera, en nuestro país, la medicina tradicional se ha articulado con la medicina complementaria. Al 2017, se han registrado 83 centros de medicina complementaria pertenecientes a eSalud, con cerca de 90,000 asegurados atendidos por año. Además, cerca del 40% de estos pacientes dejaron el consumo de medicamentos por las plantas medicinales. Continúa, Jesús. Con base en ello, se ha realizado una encuesta a un grupo de asegurados de diferentes edades para tener información actual sobre su disposición de recibir tratamiento con las plantas medicinales. Los resultados de la encuesta, con respuestas positivas en el uso de las plantas medicinales, fueron los siguientes. De 25 a 35 años de edad, 19 asegurados dijeron estar de acuerdo. De 35 a 45 años de edad, fueron 36. De 45 a 55 años de edad, fueron 24. De 55 a 65 años de edad, fueron 21. Entonces, un total de 100 asegurados encuestados tienen disposición positiva para el uso de las plantas medicinales. ¿Qué opinan sobre la lectura? Personalmente, me ha interesado mucho saber que somos uno de los países mega diversos del mundo. Esto debe ser porque en la sierra tenemos muchas plantas que utilizamos para alimentarnos, como la papa, oca, maca, trigo, cebada, maíz, habas y otras más. Por otro lado, también usamos plantas medicinales, como las que señalé anteriormente. ¿Y tú, Patricia, qué más nos puedes decir? En las comunidades de Loreto y de nuestra Amazonía en general, se encuentra mucha diversidad entre flora y fauna. Por ello, tenemos reservas nacionales, como el Manu, Pacaya Samiria y muchas más. Es una alegría saber que tenemos 83 centros de medicina complementaria del seguro y más de 90,000 pacientes atendidos anualmente con nuestras plantas. ¡Claro! Y el 40% de estos pacientes dejaron el consumo de medicamentos por las plantas medicinales. Esto es un gran avance como país. Gracias a las mujeres de nuestras comunidades, porque son las principales protectoras de este tesoro natural. Veo que se emocionaron mucho.
Aprovechando los resultados de la encuesta, les pregunto, ¿de qué edad y en qué porcentaje los asegurados tienen disposición de atender su salud mediante las plantas medicinales? ¿Qué podemos hacer para responder la pregunta? No se me ocurre nada por el momento. Quizá Jesús tenga una idea. Creo que podemos iniciar organizando los datos en una tabla de frecuencias y de esta manera calculamos los porcentajes. Entonces, comencemos organizando los datos en una tabla de frecuencias. En este caso, se trata de datos agrupados, porque las edades se organizaron de 25 a 35, luego de 35 a 45, y así sucesivamente, de 55 hasta 65. ¡Excelente, Patricia! ¿Qué más podemos afirmar? Profesor, en este caso, el intervalo sería cerrado en 25 y abierto en 35, porque las edades de los asegurados son variables cuantitativas continuas. También podemos observar que de 25 a 35 hay una diferencia de 10, la cual es la amplitud del intervalo. Además, en este intervalo, al 25 se le llama límite inferior y al 35 límite superior. Muy bien, gracias Jesús. Seguro que tus aportes ayudaron a los estudiantes que sintonizan el programa a recordar este conocimiento. Continuemos. ¿De qué manera podemos elaborar la tabla de frecuencias? Quiero intentarlo. Pero Jesús, ¿me ayudas, por favor? Claro, Patricia. Comienza nomás. Bueno, voy a trazar una tabla de 2 columnas con 6 filas. En la primera columna colocaré los intervalos, que en este caso son las edades de las personas encuestadas. En la segunda columna ubicaré las frecuencias absolutas, que estarán representadas por el número de personas que respondieron favorablemente. Buena idea, Patricia. Acabo de trazar mi tabla según ibas hablando. Ahora, en la primera fila, coloco la edad y la frecuencia absoluta que se representa con una F minúscula. Bien, Jesús. Sigamos trabajando en tu tabla. En la segunda fila, colocamos el primer intervalo, cerrado en 25 y abierto en 35. Y su frecuencia absoluta es 19. En la tercera fila, el segundo intervalo, cerrado en 35 y abierto en 45, con su frecuencia absoluta de 36. En la cuarta fila, el tercer intervalo, ahora cerrado en 45 y abierto en 55, con su frecuencia absoluta de 24. En la quinta fila, el cuarto intervalo, cerrado en 55 y abierto en 65, con su frecuencia absoluta de 21. Y en la última fila colocamos el total. En este caso, los 100 asegurados que respondieron positivamente. Muy bien, Patricia. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias y ustedes, estudiantes que nos están escuchando, ¿cómo lo hicieron? Para guiarse en la elaboración de una tabla de frecuencias, revisen la página 35 de su ficha de autoaprendizaje 5. La tabla me quedó clara, pero aún no tengo idea de cómo determinar los porcentajes por edades con respecto a la disposición de los asegurados para ser atendidos con plantas medicinales.
Justamente estoy pensando en cómo podemos emplear la tabla para responder a la pregunta. ¿Recuerdan cómo se interpreta la mediana? Claro, lo puedo explicar con el siguiente caso. Si tengo 5 notas de matemática, 12, 14, 15, 15, 16, la mediana sería el tercer término 15, el cual se ubica al medio de las notas. Para ello, recordemos que los datos deben estar ordenados en forma ascendente o descendente. ¡Claro! De ahí podemos afirmar que desde el tercer término, es decir, desde la nota 15, la mitad de los datos está a su derecha y la otra mitad a su izquierda. ¡Correcto! Entonces la mediana nos permite dividir al conjunto de datos por la mitad, es decir, en el 50%. Pero habrá otras medidas estadísticas que nos permitan dividir en otros grupos. ¡Claro que sí! Son los cuantiles. ¿Cuantiles? No recuerdo esa medida estadística. Profesor César, explíquenos un poco, por favor. Claro, vamos a explicarlo mediante un ejemplo. Para ello, presten mucha atención, por favor. Los cuantiles o cuantilas nos permiten dividir a los datos en 3, 4, 5, 10 o 100 partes iguales. Los más conocidos son los cuartiles, deciles, percentiles. Pero también existen los terciles y los quintiles. ¿Qué es un cuartil? Buena pregunta. Seguramente los estudiantes del 5º grado que nos escuchan también tienen esa misma interrogante. Veamos. Los cuartiles son valores que dividen en 4 partes iguales a un conjunto de datos ordenados y se representan por C mayúscula sub I, donde I puede ser igual a 1, 2 o 3. Veamos, si la I vale 1, entonces estamos hablando del cuartil 1, cuyo valor no supera a 1/4 de las observaciones, pero que es superado por no más de 3/4 de ellas. Profesor César, he realizado un dibujo representando el cuartil 1. Le explico para que me diga si estoy comprendiendo, por favor. Adelante, Jesús. He dibujado un rectángulo de 10 centímetros, que representa el número de personas que utilizan las plantas medicinales. Luego, al rectángulo le hice 3 cortes y quedó dividido en 4 partes iguales. Al primer corte lo estoy llamando cuartil 1, al segundo corte cuartil 2 y al tercer corte cuartil 3. ¿Está bien así? Excelente ejemplo, muy ilustrativo y correcto. Por eso, el subíndice I puede tomar el valor de 1, 2 o 3, según lo cual el cuartil va tomando el nombre, tal como lo señalaste. Quiero completar el ejemplo de Jesús. ¿Puedo? Por supuesto, cada día me sorprenden más. Para relacionar los cuartiles con los porcentajes, podemos decir que el rectángulo que ha trazado Jesús es el 100%, porque representa al número total de las personas que utilizan las plantas medicinales. Como se ha dividido en 4 partes iguales, cada parte representa el 25%, de donde podemos afirmar que a la izquierda del primer corte, que representa el cuartil 1, están los valores menores o iguales al 25%, pero a su derecha está el 75% de los valores mayores. Este tipo de respuestas me emocionan porque son correctas. ¿Qué afirmaciones más podemos realizar?
que el cuartil 2 equivale al 50%, es decir, coincide con la posición de la mediana. Muy bien, Jesús. Es correcto. Continuemos. Los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. ¿Quién se anima a explicar los terciles? Yo, profesor. Espero no equivocarme, pero vamos con ganas. Al revisar la ficha de autoaprendizaje 5, veo que en la página 39 dice que los terciles son medidas de localización que dividen los datos en 3 partes iguales. Son 2 los valores que hacen eso posible: tercil 1 y tercil 2. Para comprender mejor, igual que en el ejemplo anterior, dibujo un rectángulo de 10 centímetros de largo que representa a las edades de las personas que utilizan las plantas medicinales. A dicho rectángulo le hago 2 cortes para dividirlo en 3 partes. El primer corte sería el tercil 1, que lo represento con T sub 1. Y el segundo corte sería el tercil 2, cuya representación es T sub 2. ¿Te ayudo, Jesús? Claro que sí, amiga. Para determinar los porcentajes, el rectángulo de 10 centímetros de largo lo represento con el 100%. Y esto lo divido entre 3. Veamos con mi calculadora. 100 entre 3 resulta... ¡Wow! Me sale 33,33%. Entonces, el primer tercil es menor o igual a 33,33%. Y el segundo tercil es menor o igual al 66,67%. ¡Qué fácil! ¡Buena respuesta! Con ello seguramente hemos ayudado a comprender a sus compañeras y compañeros estudiantes que sintonizan el programa. Ahora, ¿quién se anima a explicar los quintiles? Me toca. ¿Pero me ayudas, Jesús? Por favor. Revisando mi ficha de autoaprendizaje 5, en la página 45, dice que los quintiles son medidas de localización que dividen los datos en 5 partes iguales. Son 4 los valores que hacen eso posible: quintil 1, quintil 2, quintil 3 y quintil 4. Al igual que Jesús, dibujo un rectángulo de 10 centímetros y lo divido en 5 partes iguales. Cada parte será el 20%. Y en el primer corte tendríamos el quintil 1. Ahora, analicemos este valor. Para ello, nos ubicamos en el quintil 1. Y a la izquierda, coloreamos de rojo, que representa los valores menores o iguales al 20%. Y coloreamos de azul a la derecha del quintil 1, que representaría el 80% de valores mayores al quintil 1. ¡Excelente! Para ir finalizando este interesante bloque, ¿qué aprendimos hasta aquí? Hemos aprendido a expresar con diversas representaciones y lenguaje matemático nuestra comprensión sobre el valor de terciles y quintiles de una distribución de datos sobre la población que usa las plantas medicinales como tratamiento alternativo de las enfermedades. Pero no hemos respondido la pregunta del problema, profesor. No te preocupes, en el próximo programa lo haremos.
Estudiante de quinto de secundaria, para consolidar tu aprendizaje, formula un caso sobre el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de las enfermedades en tu comunidad. Luego, representa los terciles y quintiles de manera gráfica y simbólica. Para ello, ten presente los siguientes criterios. Expresa de forma gráfica y simbólica tu comprensión de los terciles en el contexto del uso de las plantas medicinales en las comunidades rurales. Expresa de forma gráfica y simbólica tu comprensión de los quintiles sobre el uso de las plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades en las comunidades rurales. Luego, resuelve los problemas de las páginas 69 y 70 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5. Unas palabras de despedida, Patricia y Jesús. Recuerden cumplir con las actividades y pedir ayuda a su profesora o profesor si la necesitan. ¡Hasta la próxima! De igual manera, sigan cuidándose y realicen algunas actividades recreativas con la familia.